La sopa. Era tarde y tenía hambre, pero por más que se empeñaba en soplar sobre el plato de sopa para que se enfriara el caldo, cada vez que se llevaba la cuchara a la boca se quemaba la lengua. Con desgana, empezó a pasar las páginas del periódico. La inflación había vuelto a subir por quinto mes seguido. Un nuevo caso de corrupción con un diputado como protagonista. Una guerra interminable. Un terremoto de madrugada que había provocado cientos de muertos. Cerró el diario de un golpe de mano, triste y enojado. ¿No existía una sola buena noticia en todo el mundo? Volvió a coger la cuchara y la acercó a la boca y esta vez sí que pudo saborear la sopa, que, aunque seguía estando caliente, al menos su lengua ya no corría peligro. Tal vez las que podían llegar a arder eran sus palabras, si algún día su secreto llegaba a ser descubierto. Pero por ahora, lo único que le importaba era disfrutar de aquella sopa de fideos. Esta vez sí pudo sorber el caldo, lo que hizo con estruendo, a la vez que un gesto de asco se reflejaba en su cara. La sopa se había vuelto agria en los últimos minutos. Se levantó de la silla, enojado, y volcó el plato sobre la mesa. Después, se dirigió a la puerta de la estancia y empezó a llamar a gritos a Mariela, su inefable sirvienta, a la vez que el caldo con los fideos resbalaba por el borde de la mesa para terminar formando una mancha en el suelo. ¿Me llamaba usted, señor Garcés? Sí, Mariela. Haga el favor de traerme otro plato de sopa, que este se me ha quedado muy frío. Mariela alzó la mirada por encima del hombro del señor Garcés, y torció el gesto al comprobar cómo la sopa se seguía desparramando sobre el suelo. ¿Cuántas veces había pasado lo mismo en la última semana? Ya empezaba a estar harta del carácter de Severiano, tal era el nombre del caballero que tenía enfrente, es decir, su jefe, pero se abstuvo de hacer un comentario que pudiera poner en riesgo su empleo. Simplemente, se limitó a mirarle con indiferencia, y una vez finalizada su disertación, esbozó una escueta e irónica sonrisa y giró sobre sus pasos para dirigirse a la cocina. Esta vez la sopa le iba a saber a muerte. Puso la cazuela sobre el fuego y dejó que el agua alcanzara el punto de ebullición antes de echar los fideos. Después, cogió un puñado de sal y lo vertió sobre la sopa. Aunque esta vez, también añadió otro elemento más. Varias gotas de oleandrina y otro par de niandrina, el veneno de las hojas de adelfa. Una sustancia letal para el cuerpo de un ser humano. Estaba deseando ver la cara de Severiano cuando se hubiese tomando la sopa y el veneno cumpliera con su cometido. Mariela rompió a reír mientras removía el caldo. Jamás se había sentido tan bien como en aquel instante. Por fin había llegado el momento de ejecutar aquella venganza que llevaba tiempo preparando, aunque nunca se hubiera atrevido a dar el paso. Pero la actitud que había tenido el señor Garcés con ella durante aquella semana había terminado por convencerla. Agarró el plato y lo llevó con mucho cuidado hasta el comedor. No deseaba que se cayera ni una sola gota al suelo. Severiano tenía que degustar todo el caldo. Entró en la sala, y con la cabeza erguida y un gesto de firmeza en su rostro, recorrió los metros que la separaban de la mesa y apoyó el plato sobre los restos del caldo anterior. Ni siquiera se ha preocupado por limpiar lo que él mismo ha manchado. Mariela se sentía cada vez más enojada, aunque al mismo tiempo empezaba a ser consciente de que pronto, muy pronto, terminaría su desasosiego. Ya era hora de que trajeras el caldo. Estoy harto de esperar. Y limpia los restos de la sopa anterior. Mariela respiró profundamente, tratando de evitar que sus gestos la pudieran delatar. Sabía que Severiano era capaz de hurgar en las mentes ajenas, y por dicho motivo, debía permanecer imperturbable. Sería la única manera de lograr que se tomase la sopa sin rechistar, y que no preguntara por el sabor o el olor. En caso de que detuviera el movimiento de la cuchara, su plan habría fracasado. Severiano se quedó mirando el plato de sopa, con el deseo de que no estuviera tan caliente y pudiera comer de una vez. Llenó la cuchara de caldo, y al ir a llevársela a la boca, detectó algo extraño. El color de la sopa no era el mismo. Varios fideos tenían un tono marrón que no era el que habitualmente poseían. Bajó la cabeza hasta pegar la nariz en el caldo y aspiró con asco. Pero necesitaba comprobar que todo estaba correcto. ¿Cuántas personas habían muerto por confiar en la bondad de los demás? El mundo se había vuelto demasiado peligroso y el término respeto había quedado relegado al olvido.
Hasta él mismo era incapaz de reconocerse en el carácter que estaba mostrando en la vejez. Siempre había sido un hombre positivo, humilde y preocupado por mostrar una imagen de cercanía a los demás. Incluso se había prestado a ayudar a las personas de su entorno en numerosas ocasiones. Pero todo cambió el día en que le diagnosticaron aquella enfermedad rara, que ya nunca más se iba a separar de él. Se trataba de una dolencia llamada síndrome de Prader-Willi, y que llevaba más de 20 años adherida a su ser, sin que hubiera una cura que le hiciera perder el apetito voraz, y todos los kilos que habían redondeado su figura, hasta hacerle sentir los peores efectos de la obesidad. Al principio contemplaba con escepticismo su incipiente barriga, ya que hasta que le habían diagnosticado la enfermedad, no había pasado de los 60 kilos. Pero llegó un momento en que el escepticismo se transformó en miedo al ver cómo aumentaba el contorno de su cuerpo, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Debido a sus problemas de salud, su carácter se fue volviendo más agrio, hasta el punto de que en aquellos 20 años, eran muy pocas las ocasiones en las que había esbozado una sonrisa. Apenas sentía motivación por nada, pero sabía que la solución no pasaba por rendirse. Al comienzo, hasta llegó a considerar que podía enfrentarse a la enfermedad, aunque llegó un momento en que se percató de que nunca iba a poder derrotar a aquel maldito mal que le había hecho débil por la alimentación. Una pérfida ironía de la existencia. E igual de pérfido se había vuelto él, aunque todavía tratara de engañarse a sí mismo diciendo que era una buena persona. Él sabía que no lo era. Volvió a mirar la cuchara, anhelando que no fuese cierto lo que estaba pensando. Pero cada vez tenía menos dudas sobre el hecho de que Mariela le quisiera envenenar. Eran dos seres antagónicos conviviendo bajo el mismo techo, y entre las mismas paredes desde hacía ya más de 10 años. Dos personas unidas por las rarezas de la vida. Dos individuos con una marcada idiosincrasia que les hacía únicos, y a la vez, especiales. ¿Pero acaso podían ser considerados culpables de que la maldad se hubiera adueñado de sus corazones? Ambos habían nacido siendo libres y con la belleza y la salud latiendo en sus corazones. Solo el tiempo había conseguido desgastar su esencia y convertirlos en dos seres grotescos y deformes. Pero la culpa no podía alimentarse con sus nombres. Severiano se negaba a admitirlo. Todavía recordaba el momento en que sus ojos se toparon por primera vez con los de Mariela. Tenía una mirada profunda, llena de determinación y firmeza. La cabeza erguida, en un gesto de orgullo, y un rizo de pelo rubio posado sobre su frente. Aunque ya no era joven, el conato de madurez que reflejaba su rostro servía para ennoblecer su belleza. Severiano esbozó una tímida sonrisa. Mariela aceptó el trabajo de cuidarle, a pesar de la enfermedad que asolaba su cuerpo. Y, de tal manera, Mariela pasó a ser la empleada interna de la casa del señor Garcés, antaño un reputado abogado, ahora un hombre de peso sobre una silla de metal. Pero Mariela consiguió llenarle de vida. Al menos, durante un tiempo. 6 años en los que se entregaron a los caprichos del amor, entre besos y las sutiles caricias que Mariela dispensaba a Severiano. Los masajes terapéuticos pronto se convirtieron en susurros expresados en atardeceres de verano, que parecían no tener fin. ¿Era posible tanta dicha? Pensaba una y otra vez Severiano, mientras contemplaba con temor la anchura que iba adquiriendo su cuerpo por el avance de la enfermedad. Y, sin embargo, Mariela no parecía darle importancia. Hasta el día que el amor se tornó en asco y desprecio. Ya no volvieron a cruzar sus miradas con deseo, y las camas de ambos se llenaron de frialdad. Mariela se limitó a cumplir con su trabajo y a cobrar sus honorarios, y Severiano se dedicó, simplemente, a buscar la sombra de los abrazos que ya nunca más iba a recibir. Y sin embargo, se necesitaban el uno al otro para sentirse vivos, para comprender todos los porqués que definían su existencia. Para no verse absorbidos por un vacío que parecía querer apoderarse de sus almas. Pero con el paso del tiempo, solo consiguieron que el odio se hiciera dueño de sus gestos, de sus palabras y de cada una de sus miradas. Severiano se fijó en el color del veneno, en su rastro dentro de la sopa. Allí estaba la muerte, mostrándole sus entrañas, haciéndole partícipe del destino de los mortales. Pero él no estaba dispuesto a aceptar el trato que le ofrecía la muerte. Todavía no. Quería aferrarse a la vida. A pesar de la enfermedad que estaba destrozando su cuerpo. Severiano sabía que todavía era posible volver a sentir el amor. Que Mariela le seguía queriendo, aunque quisiera matarle.
Así que ¿por qué no intentar cambiar de nuevo los sentimientos que les habían atenazado en los últimos años? ¿Por qué no podían tornar la oscuridad de su mirada en belleza y pasión? Pero para ello, primero debía hacer creer a Mariela que el efecto del veneno de la sopa había hecho su efecto. Se acercó la cuchara a la boca, mojó sus labios y se tiró al suelo, entre quejidos y alaridos. Enseguida atrajo la atención de Mariela que, sin poder evitarlo, dio un grito de alegría. Después, se acercó hasta Severiano, que permanecía tumbado en el suelo, y se puso de rodillas junto a su cuerpo. Ahora ya estás en el infierno, Severiano. Púdrete en él, viejo enfermo. Justo cuando se iba a poner de pie, notó como una mano aferraba su pierna. Intentó zafarse, pero no podía. Ladeó la cabeza y se topó con los ojos abiertos de Severiano. ¿Qué estaba pasando? Pensó, asustada. Como puedes ver, Mariela, no estoy muerto. Aunque te voy a enseñar a qué sabe el infierno. Severiano logró tirar al suelo a la mujer, que empezó a gritar con desesperación. ¿Qué pensaba hacer con ella? ¿Sería capaz de estrangularla con sus manos, o pensaba tumbarse sobre ella y moriría aplastada por el peso de su barriga? Cerró los ojos y esperó que su agonía fuese breve. Pero para su sorpresa, Severiano pegó la cara a su rostro y la besó en los labios con suavidad y delicadeza. Mariela abrió los ojos, perpleja. Se quedó mirando al hombre que tenía frente a sí y enseguida comprendió que siempre había estado enamorada de él, aunque muchas veces hubiera querido matarlo y en esa ocasión casi lo hubiera logrado. ¿Pero acaso existía el amor perfecto? De repente, el odio que habían sentido en los últimos años se desvaneció y se volvieron a besar con la misma pasión, que ya consideraban olvidada. Después, se entregaron al placer en el mismo suelo, a la vez que el veneno extendía su mancha negra por el plato de sopa. La vida y la muerte separadas por 1 metro de altura. El plato de sopa se quedó frío, mientras el calor de dos cuerpos se extendía por la estancia. Por una vez, la venganza se quedó sin agasajo para la muerte. Y lo que pudo ser el final se convirtió en el principio de una nueva oportunidad. El tiempo terminó por absorber las figuras de Severiano y Mariela, y cuando la muerte acudió a por ellos, años después y en una fría noche de invierno, no pudo evitar sonreír al recordar la anécdota del plato de sopa. Aquella noche en que acudió en su busca tenían un plato de caldo en la mesa, pero ese día habían trazado un corazón con pétalos de rosa sobre la mesa, y con unos palillos habían formado las iniciales de su nombre. Halló al hombre muy deteriorado, consumido por la enfermedad, y enseguida comprendió que ambos habían decidido poner fin a sus vidas al mismo momento, para poder seguir amándose eternamente. Y la muerte cumplió con el anhelo de la pareja. Se llevó sus almas al cielo y los convirtió en 2 puntos blancos, para que todas las noches pudieran mostrar al mundo la pureza de sus corazones.